Es un gusto para mí compartir esto con ustedes. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es el manejo inicial del gran quemado pediátrico. Yo soy licenciado en enfermería especialista en quemados, trabajo en el único centro nacional de quemados que hay en Montevideo, Uruguay. Soy especialista en gestión también y en terapia intensiva. Bueno, lo que primero les voy a decir es lo que es la quemadura, ¿no? Que es un traumatismo que es producido por la acción de determinados agentes, ya sean físicos, químicos o biológicos, que van a dar lugar a lesiones características de los propios tejidos a nivel local y también lesiones a nivel sistémico. Y la gravedad de las quemaduras en realidad va a ser proporcional a la extensión de la quemadura, a la profundidad y a la localización del área anatómica donde se encuentre afectada. Entonces, la lesión que en cualquiera de los agentes pueden producir va a depender del tipo de agente, ¿tá? Si es fuego directo, si es líquido hirviendo, si es electricidad, del tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición con el agente, mayor es la profundidad y muchas veces también la superficie de la quemadura. La temperatura del agente no es lo mismo un agua caliente que un agua hirviendo, la superficie corporal que está afectada, por ejemplo, las articulaciones son más complicadas, digo, porque son áreas funcionales. Y después también la región anatómica, si puede ser el tórax, el abdomen, que pueda impedir, por ejemplo, en el tórax la ventilación. Entonces, de estos factores va a depender la quemadura. Entonces, el tipo de agente, nosotros, primero que nada, cuando vamos a recibir un paciente o lo vamos a atender en una primera instancia, debemos conocer qué produjo la quemadura, qué agente fue, si fue fuego directo, si fue por electricidad, si fue por productos químicos, porque estos tres últimos provocan lesiones más profundas y más complejas. Y si fue el líquido hirviente, por ejemplo, va a provocar una lesión con menor profundidad, pero de mayor superficie debido a que se desparrama por todo el cuerpo del niño. Entonces, la definición de gran quemado es la siguiente. Se considera gran quemado a todo niño que tenga más de un 10% de superficie corporal quemada o, en el caso del adulto, que tenga más del 20% de superficie corporal quemada. Estos son los dos conceptos que utilizamos aquí en nuestro país para definir por qué en nuestro centro ingresan pacientes, ya sea del área pública, del área privada, porque es un centro financiado por el Estado y por organismos públicos. Por lo tanto, tienen acceso todos toda la población de Uruguay. En cuanto a la fisiopatología de lo que es la quemadura, todas las quemaduras pasan por tres fases o por tres etapas, que la primera fase es una fase aguda o fase de shock, también llamada fase de resucitación, que esta fase comprende desde el momento que se produce el accidente, que se le llama hora cero, a la hora donde el niño se le produce el accidente, y comprende las 48-72 horas. Esta fase está caracterizada por elementos neurogénicos, hemodinámicos y alteraciones electrolíticas. Después está la segunda fase, que es una fase subaguda y también llamada de mantenimiento, que termina una vez que una vez que termina la anterior. Esta fase es más larga que la anterior y está caracterizada por la estabilización hemodinámica. Ya acá en esta etapa el paciente ya lo tenemos estabilizado hemodinámicamente y es donde aparecen los elementos textuales como la repetilización o cuando ya empezamos a cubrir las heridas con injertos. En esta etapa es donde nosotros tenemos el mayor riesgo de infección y va a comprender desde que terminó el anterior hasta incluso 3 semanas. Y después tenemos la última fase, que es la de recuperación y prevención de secuelas, que termina una vez que se injertó, que se taparon las heridas
esta etapa, el factor más importante de esta etapa es la fisioterapia, porque puede durar meses e incluso años. Esto es un proceso que lleva mucho tiempo, la rehabilitación que va a depender de la profundidad y la gravedad de la quemadura. Que esta etapa se hace en su domicilio y es importantísimo que los padres en esta etapa colaboren, llevando a sus hijos a los controles y haciendo los ejercicios que se deben realizar. En cuanto entonces a la fisiopatología, yo solamente les voy a hablar de la primera fase, que es donde nosotros actuamos en primera instancia y que es una fase aguda, como les decía, o de shock, porque todo paciente quemado se caracteriza, se comporta, digo, como un paciente chocado, ¿tá? Porque está caracterizado por la hipovolemia. Esta pérdida de líquido se debe a toda la liberación de citoquinas que hay hacia el torrente sanguíneo luego de la lesión, que esto aumenta la permeabilidad vascular, por lo tanto pasa el líquido de la circulación al intersticio. Esto lleva a una disminución del gasto cardíaco, a las alteraciones de la microcirculación dada por la liberación de estos mediadores químicos, va a disminuir una diuresis como respuesta a esa hipovolemia, vamos a encontrar hipoxia tisular debido a la falta de irrigación en los tejidos y el balance nitrogenado va a ser negativo. En cuanto a nivel general, entonces, hay liberación de mediadores de la inflamación que van a ayudar al edema que se produce, alteraciones hidroelectrolíticas porque va a salir líquido al espacio extravascular, pero ese líquido también va a arrastrar iones y va a haber alteraciones hemodinámicas ocasionadas por la disminución del gasto cardíaco y los mecanismos compensatorios que utiliza el organismo para esto. Entonces, el pronóstico de un quemado grave depende en gran medida de la asistencia que se le brinde en el momento que se toma contacto con la víctima. Y esto es muy importante. Yo les puedo hablar muchísimo de los cuidados intrahospitalarios de este paciente, pero tan importante es también la atención externa que se le brinda en el primer momento a estos pacientes. Nosotros en Uruguay somos un centro relativamente nuevo, tenemos 25 años y hemos disminuido muchísimo la mortalidad por dos razones. Primero, en la experiencia que hemos desarrollado estos años y segundo, en que salimos extramuros a realizar educación para prevenir todo esto, porque los pacientes muchas veces llegaban en condiciones que después era imposible revertir esta situación. Entonces lo importante es manejar estos pacientes desde el momento que tenemos contactos con ellos para que lleguen en las mejores condiciones posibles a nuestros centros. Entonces, les hice aquí una pequeña guía en la valoración y el tratamiento. Entonces nosotros, si somos rescatistas o somos enfermeros de móviles, como se dice acá, tenemos que valorar la escena del accidente, detener el proceso de la quemadura para que ésta no se siga profundizando, irrigar el área quemada, realizar una cobertura, valorar el ABC como cualquier politraumatizado, ¿no? Valorar la severidad de la lesión y comenzar con la reposición hídrica previo al traslado, realizar analgesia, que esto es importantísimo, antes de trasladar a un niño o un adulto debemos realizar analgesia. El dolor de las quemaduras es uno de los peores que existen y rápidamente trasladarlo, pero primero que nada estabilizar a ese paciente para poder trasladarlo. Entonces, en cuanto a la irrigación del área quemada, debemos realizar un lavado copioso con agua. Puede ser agua de la canilla, lo que tengamos. Se puede utilizar una regla que se llama la regla de los 15, que son 15 minutos bajo agua a 15 grados de temperatura, a 15 centímetros de distancia de la lesión. ¿tá? Esto se puede hacer en el domicilio mientras esperamos el traslado o en cualquier lugar. La acción mecánica del chorro de agua lo que hace es favorecer la limpieza de la zona, produce un efecto analgésico
y reduce la profundidad de la herida, porque una vez que el niño entra en contacto con el fuego, si nosotros no tomamos esta medida, se sigue profundizando. Entonces, esta es una buena forma de evitar la profundización de la herida. Este, en las quemaduras químicas también irrigar con agua, pero aumentar más tiempo. En vez de 15 minutos, 20 o 30 minutos. Es importante que no utilicemos ningún neutralizante cuando es una quemadura química, porque si se quemó con un ácido y le agregamos una base, producimos una reacción química que desprende calor y puede aumentar la quemadura. Así que simplemente agua y mayor tiempo de lavado. Debemos cubrir al paciente con sábanas limpias y secas. No es necesario sábanas estériles, con que sean limpias y secas ya está. No es necesario tampoco apósitos húmedos o sábanas húmedas, porque la herida quemada es una herida húmeda que va a extravasar líquido, por lo tanto esa sábana que nosotros le colocamos seca, cuando la retiremos va a estar húmeda, va a estar mojada, o sea, no se va a pegar ni secar sobre la herida. Importantísimo esto es no aplicar cremas, ungüento o apósitos, porque mucha gente le coloca a los niños pasta dental o alguna crema que tienen. Yo por experiencia a los 5 años fui un paciente gran quemado, que me quemé con fuego directo y hasta el día de hoy recuerdo el dolor que sentí, el trabajo que di en la emergencia cuando llegué al hospital para sacarme con una pinza la pasta de diente que se había secado, porque una vecina me puso pasta de diente. Entonces, mucha gente lo hace con buena voluntad porque tiene experiencias, pero no hay que poner nada, porque eso después lesiona aún más cuando se retira, cuando se realiza la primera limpieza. El único cuidado local que tenemos que hacer es conservar las heridas limpias. Después una vez que nosotros estamos ante el accidente o nos viene el ingreso de este paciente, tenemos que evaluar la extensión, qué porcentaje de superficie corporal quemada tiene, porque esto nos va a permitir calcular la reposición que va a requerir ese niño. Nosotros utilizamos la regla de los 9, que en el caso del adulto le da un valor de 9% a cada sector del organismo, entonces nosotros sumamos todas las partes. En el caso de los niños, según la edad, tenemos esta regla de los 9 modificada, donde nosotros podemos observar que de 1 a 4 años le damos un valor de 15% a los miembros inferiores, 9,5% a los miembros superiores, 32 alturas y mayor a la cabeza, un 19%. A medida que el niño crece, que tiene más años, la cabeza va disminuyendo su porcentaje y las piernas van aumentando. Entonces la diferencia es más que nada entre la cabeza y las piernas. Pero esta regla la podemos utilizar cuando tenemos superficies grandes, bien delimitadas, que podemos decir es toda la pierna, media pierna. Pero ¿qué pasa cuando son pequeñas superficies y están salpicadas por todos lados? Ahí utilizamos la regla 1 o la regla de la palma de la mano, que lo que equivale es extrapolar la posición de la palma de la mano sobre la herida, pero de la palma de la mano del niño. No solo la palma, sino que incluya toda la mano. Entonces, toda la mano equivale al 1%. Y nosotros lo que hacemos es sumamos todos los porcentajes que tienen y ahí sacamos el porcentaje de superficie corporal quemada. Una vez que tenemos calculado la superficie corporal, también tenemos que evaluar la profundidad. Tenemos quemaduras superficiales, que eran las quemaduras que se les llamaba de primer grado, tenemos quemaduras intermedias, y dentro de las intermedias podemos dividirlas en intermedias superficiales e intermedias profundas, y tenemos las quemaduras profundas. Esa es la designación actual. Ya no utilizamos el término de primero, segundo, tercer grado, sino que superficiales, intermedias y profundas. Una vez que evaluamos,
tenemos que realizar, como les decía, la valoración ABC. Tenemos que mantener la vía aérea permeable. Antes del traslado o cuando nos ingresa el paciente es importante ver cómo está la vía aérea. Porque, ¿qué pasa? La lesión y la obstrucción producida en las vías aéreas es una consecuencia química, no térmica. No es que se quema la vía aérea por el fuego, sino por la inhalación de los productos de descomposición, de los productos de bueno, ven aquí, de combustión, ¿tá? Cuando una persona se quema, generalmente si se hace en un espacio cerrado, va a haber cartón, madera, todo eso elimina monóxido de carbono, cianuro, entonces uno inhala y esa es la lesión, es la injuria inhalatoria. Por lo tanto, no es térmica, sino química. Y lo que ocasiona esto es un despegamiento de la mucosa respiratoria, un edema de la submucosa y aumento de la permeabilidad. Existen indicadores de posible lesión. Nosotros podemos decir, este niño tiene posible lesión de injuria inhalatoria. ¿Cuándo podemos decir esto? Cuando el evento ocurrió en un espacio cerrado, cuando hay quemaduras del sector superior del cuerpo y especialmente la cara y el cuello. Acá, en el caso de adultos, cuando hay calcinamiento de vellos nasales, también si hay tos seca, disfonía, si el esputo es carbonáceo o sanguinolento, si hay disnea o taquinea, o si hay eritema de la mucosa nasal y faríngea. Ante estos indicadores, uno o más, hay que ventilar al paciente, intubarlo, porque la complicación más peligrosa de la injuria inhalatoria es el edema de la vía aérea superior. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir la obstrucción es una intubación temprana. Entonces, muchas veces se comunica la móvil con el centro pidiéndonos asesoramiento, y nosotros recomendamos, si tiene alguno de estos síntomas, intubarlo, trasladarlo, porque después para retirar el tubo hay tiempo, porque el edema va aumentando y puede llegar a ocluir la vía respiratoria superior. Una vez que tenemos resuelta la vía aérea, vamos al tema de la circulación. Tenemos que reponer los líquidos y electrolitos porque estos pacientes están en shock y es un shock irreversible, o sea, no vamos a revertir esta situación, pero sí podemos reponerlo. Tenemos que verificar la permeabilidad de las vías. En el caso de que no tenga vía, colocarle una vía para realizar la reposición. Existen diferentes fórmulas para el cálculo de la misma. Tenemos la fórmula de Evans, que utiliza coloides, electrolitos y glucosa, la fórmula de Brock-Army, que utiliza coloides, electrolitos y glucosa al 5%, y la de Parklian, que utiliza solamente electrolitos. En Uruguay lo que utilizamos es la fórmula de Parklian. Desde 1978, en un consenso mundial que se hizo de quemado, se llegó a la conclusión de que la sal y el agua son indispensables en las primeras 24 a 48 horas. Los coloides no son tan importantes, por lo tanto nosotros en nuestro país utilizamos, como les decía, la fórmula de Parkland. ¿Y qué nos dice la fórmula de Parkland? La fórmula de Parkland nos asegura una reposición de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada sobre 24. Por eso acá nosotros es importante conocer el peso o estimar el peso del niño y determinar la superficie, el total de superficie corporal quemada. Entonces, en el niño generalmente se usa de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. Nosotros vamos a dividir todo esto que nos da en 24, que son las 24 horas que la vamos a pasar. Entonces, el total de lo que nos da eso lo dividimos en dos. La mitad lo pasamos en las primeras 8 horas y la siguiente mitad las 16 siguientes. Pero consideramos hora cero el momento de la lesión. La solución que utilizamos es la solución de Rigel lactato.
Pero esta fórmula es solamente una guía, ¿tá? No es que si nosotros calculamos determinado volumen, con determinado volumen va a andar, no. El mejor indicador es la diuresis. La diuresis del niño tiene que estar entre 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. Eso es lo que nos va a determinar si realmente la reposición que estamos haciendo es suficiente. Muchas veces calculamos un volumen y en realidad se le termina dando el doble de ese volumen porque va a depender de la respuesta del paciente. Estos pacientes, como les dije, son chocados, son hipovolémicos, por lo tanto, la reanimación es una reanimación con volumen. Inotrópicos al comienzo no utilizamos porque lo que les falta a estos pacientes es volumen. Bueno, para eso debemos contar con vías para hacer la reposición, que va a depender de la cantidad de la superficie y del volumen que se tenga que reponer. Si requiere una vía o dos, eso va a determinar de la superficie, como les decía, y del cálculo que se haya hecho en la fórmula de Parkle. Se puede dar también, si no se coloca, consigue una vía eh, venosa, una vía intraósea, que esto más que nada, sobre todo en los traslados, se utiliza mucho la vía intraósea para pasar ese volumen inicial de reposición. En cuanto a el suero ornigelactato, es el suero de lesión que utilizamos porque es el que tiene la osmolaridad más semejante al plasma, por lo tanto evita, sale menos, digamos, al intersticio y a su vez no tiene sodio, tanto sodio, y no aumenta el edema intersticial. Si la distancia a recorrer del centro asistencial es menor a una hora, se puede iniciar una reposición a una razón de 500 mililitros hora en adultos y en niños de 250 mililitros hora en niños mayores de 5 años. Como les decía, antes del traslado o cuando llega este paciente, calmar el dolor. Siempre debemos utilizar una vía intravenosa, porque las otras vías, la subcutánea, intramuscular, va a estar alterada la absorción, por lo tanto, utilizar una vía intravenosa. Debemos al ingreso realizar una valoración paraclínica, ¿verdad? Vamos a hacer un hemograma, porque al principio va a haber o sea, al romperse muchos glóbulos rojos, va a haber al principio no, perdón. Al principio estos pacientes van a estar hemoconcentrados, sale mucho líquido al espacio intersticial, por lo tanto aumenta la concentración y estaremos concentrados. Una vez que se les empieza la reposición con volumen, el hematocrito baja rápidamente. Por eso es importante hacer uno al comienzo y después durante la reposición. Los iones en sangre también al principio va a haber un aumento de potasio en sangre debido a la destrucción de los glóbulos rojos, pero que también una vez que se los repone y el sodio empieza a salir al intersticio y después hay una baja rápida de potasio. Por lo tanto hay que agregarle después al plan de reposición potasio. En un primer momento el plan solo, después se le agrega potasio. Caso de hemicratenemia, bueno, por la función renal, la casis, la glicemia, estos pacientes se comportan con hiperglicemia, orinas, gasometría para valorar y una placa de tórax para ver el tema de la intubación y las partes respiratorias. Antes del traslado también abrigar durante la internación, estos pacientes tienen uno de el mecanismo más importante de protección y regulación de la temperatura alterado, por lo tanto es importante mantener una temperatura ambiente adecuada. La hipotermia aumenta la inestabilidad hemodinámica y altera la perfusión tisular, por lo tanto abrigar a estos pacientes. Y recuerden siempre que las acciones realizadas en tiempo y forma condicionan la sobrevida
del paciente. De lo que nosotros hagamos al comienzo será el resultado de la evolución de este paciente. Hay que tener en cuenta que el gran quemado tiene que sortear dos grandes riesgos en su evolución. Primero, el shock hipovolémico, que es lo que vamos a tratar desde el comienzo, y después el otro gran riesgo es la infección. Por eso, este tipo de paciente nosotros tenemos que tratarlo para curarlo, ¿tá? Una técnica estéril. Debemos utilizar las medidas de protección, aislamiento protector a estos pacientes, lavado de mano, uso del equipo de protección personal, habitación individual, todo aquello que permita prevenir las infecciones en estos pacientes inmunocomprometidos. Entonces, Como las flitenas, ¿sí? ¿Perdón? recordamos a nuestro conferencista que para ir concluyendo, quedan Ah, 5 minutos. ah. Las flitenas se deben resecar, ¿tá? Ya sean las que están cerradas como las que están abiertas, porque el líquido de las flitenas y el epitelio devitalizado solo sirve como medio excelente para la multiplicación bacteriana. Es así que nosotros al ingreso realizamos toda una recesión de las flitenas y después a medida que realizamos las curaciones también. Entonces, se ha visto que la mejor forma de tratar a las quemaduras es un tratamiento local, dado que muchas veces ese tejido muerto no le llegan a él bien la circulación, los polimorfos mononucleares, ni los macrófagos, ni los antibióticos administrados intravenosos. Por tal motivo, la mejor forma de tratar es a través de un tratamiento local de la herida. Entonces, hacer una limpieza y desinfección de la herida las podemos hacer con suero fisiológico, con clorexidina jabonosa al 4%, en una dilución. Nosotros utilizamos cada litro de suero 50 centímetros de clorexidina. Es importante que la temperatura de esta dilución esté entre 26 y 32 grados y la temperatura ambiental de 26 grados para disminuir el riesgo de hipotermia. Y una cosa también importante, la curación no puede durar más de 30 minutos porque si no este paciente entra en hipotermia rápidamente. Tenemos que tener todo el material pronto previo a la curación para que ésta no dure más de 30 minutos. Podemos utilizar distintos tipos de material según la superficie, según el sector anatómico donde se encuentre y también distintos tipos de productos. El quemado pasa por una evolución en la cual utilizamos distintos tipos de productos porque va a depender de la colonización que tenga. Es en el único lugar donde nosotros todavía seguimos haciendo cultivos seriados de forma rutinaria porque debemos realizar una monitorización de las heridas y aplicar los productos según los resultados de esa bacteriología. Por eso es que nosotros todavía continuamos con los cultivos seriados. Y pues van a pasar, como les decía, por distintos estadios y distintos gérmenes. Así que de acuerdo al germen es el producto que se va a utilizar. Bueno, tenemos dos tipos de curaciones para realizar, que es la curación abierta, que es aquella curación que a nosotros nos permite ver la lesión y mejora la aireación de la zona, permite mayor movilidad y disminuye la fetidez porque se debe hacer varias veces al día, que es la que nosotros no ponemos apósitos. Y después tenemos la curación cerrada, que esta curación ya nos permite aislar la zona lesionada del medio ambiente, nos va a evitar la pérdida de calor y también mejora el contacto del producto con la zona porque permanece más tiempo. Esta es una curación cerrada. Y bueno, el manejo del quemado es un tema bastante largo, como vimos, afecta a todos los sistemas y todos los órganos, que es muy difícil en 30 minutos poderles darle un pantallazo general, pero intenté de resumir en este tiempo para que ustedes tengan por lo menos un poquito de una introducción a lo que es el tratamiento de este tipo de pacientes. Agradezco muchísimo la invitación nuevamente
Y también quiero solidarizarme un poco con todo lo que está pasando ahí. Nosotros desde acá estamos viendo y la verdad que nos ha preocupado muchísimo. Así que a seguir en la lucha y muchas gracias por todo.